acerca de la oración. Dice amén. Amén. Vamos a hablar acerca de la importancia, hermanos, que tiene la oración y el papel importante que juega la oración en la vida de un creyente. Aleluya. Antes de comenzar, quiero decir algo muy importante, mis hermanos. La oración es una herramienta que Dios nos ha dado a nosotros para entablar o estar más cerca o en comunión con el Señor. Pero hay muchas veces que la oración, algunos de los creyentes la usan, ¿verdad?, como manera de extorsión. Aleluya. Porque le dicen al Señor, dame esto, dame aquello, y etcétera, etcétera. Entonces, mis hermanos, es una herramienta para tener una comunión íntima con Dios. Amén. De ninguna manera se puede usar, hermano, como una herramienta de extorsión. Señor, si no me das esto, pues no hago aquello. Amén. Dicho de esta manera, vamos a ponernos de pie. Y vaya conmigo, por favor, al libro de San Mateo. Gloria a Jesús. Evangelio de San Mateo, capítulo 6, verso 5. Dice la palabra de nuestro Dios de esta manera: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Señor, venimos delante de tu presencia en esta hermosa hora, como declara tu palabra, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Sabiendo, mi amado Dios, de que las peticiones que nosotros hagamos delante de tu presencia serán, Dios mío, contestadas conforme a tu misericordia y conforme, Señor, a tus riquezas en gloria. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están presentes en este lugar. Señor, oramos por sus matrimonios, oramos, Señor, por sus hogares, oramos, Dios mío, por sus hijos, por sus hijas. Dios mío amado, que guardes la vida de cada uno de nosotros, aquellos que van a la escuela de entrada y de regreso, aquellos que van a su trabajo, Dios mío. También oramos por ellos para que el ángel tuyo acampe alrededor de cada uno de ellos, los proteja y los defienda. Padre, en los tiempos que estamos viviendo, te rogamos también que nos libres, Señor, de todo accidente, de todo peligro, de todo aquello, Dios mío, que pueda venir, Padre, a querer causar estragos en nuestras vidas. Padre, si no es tu voluntad, reprendemos todo aquello que el enemigo quiera levantar en contra de nosotros. En el nombre precioso de Jesucristo, amén y amén. Tome su asiento, mi amado hermano y hermana. Amén. Si usted va a tomar notas, por favor, les recomiendo, que es muy importante, porque vamos a estar hablando acerca del poder de la oración. Dice amén. Ese va a ser el tema que nos va a estar ocupando en esta tarde, el poder de la oración. Y sabe una de las cosas, hermano, a manera de introducción, quiero decir algo muy importante. La oración no es algo optativo, al igual que el perdón. ¿Me explico? Cuando digo optativo, mis hermanos, quiero decir, no es algo que si usted quiere hacerlo, lo hace, y si no quiere hacerlo, no lo hace. La oración, mis amados hermanos y hermanas, es un mandamiento y es un ejemplo que el Señor Jesucristo nos ha dejado a cada uno de nosotros. Una de las cosas que a mí me impresiona, mis hermanos, es de que dice la Escritura de que cuando nosotros nos alleguemos al Padre, que nosotros nos postremos en humildad, en reverencia delante de su presencia, y que todo, dice, lo que nosotros le pidamos conforme a su voluntad, dice, será contestado. Y me llama la atención, mis hermanos, porque el Señor pone un ejemplo cuando dice: ¿quién de vosotros, dice, si su hijo, verdad, le pidiere un pedazo de pan, le dará, dice, una serpiente, o le dará un escorpión? Da a entender, mis amados
amados hermanos, que el poder de la oración trasciende más allá de nuestro entendimiento. Dice amén. Y ponga mucha atención, porque muchas veces, hermano, nosotros decimos amén y muchas veces no entendemos ni qué decimos amén. Eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Primero, mis hermanos, el día de ayer hablamos acerca de lo que era dar limosna. Decíamos el día de ayer, mis amados hermanos, que la limosna es, hermano, la actitud, o cuando alguien da limosna, es la actitud de un corazón que ha sido cambiado por el Señor. Porque cuando un corazón es cambiado por el Señor, hermanos, el hombre y la mujer que da su ayuda a alguien, lo hace no para buscar el reconocimiento de la gente, sino que Dios sea glorificado en la obra que está haciendo. Amén. Una de las cosas que a mí me llama la atención es el consejo que Jesús nos da a cada uno de nosotros como creyentes, y es este: debemos de orar para no caer en tentación. ¿Por qué razón, mis hermanos, entonces grandes hombres, hermano, que tienen ministerios grandes, ministerios, digámoslo de esta manera, poderosos en el Señor, han decaído? Y eso ha sucedido por el descuido de la oración, de la lectura de la palabra, mis hermanos, y de la, ¿cómo podría decirlo de esta manera para que no se malentendiera, mis hermanos? Y de la armonía o del convivio que puede existir entre nosotros como hermanos. Ahora, mis hermanos, el ejemplo que Jesús nos dio a nosotros de la oración, Él no solamente lo enseñó a sus discípulos, Él lo puso por práctica. Nosotros podemos mirar que dice la Escritura que cada vez que Él terminaba, hermanos, de enseñar o de predicar, dice la palabra del Señor que Él se retiraba al monte, al lugar apartado, y pasaba orando o hacía oración delante de Dios Padre. Usted puede ver, mis hermanos, de que los momentos de angustia, de aflicción, cuando Jesús se presenta, hermano, o más bien delante de la presencia del Señor se presenta en oración, dice que Él fue a un monte llamado Getsemaní. Y dice la palabra de Dios que pasó orando toda aquella noche para ver si de una u otra manera se podía redimir, hermano, al hombre de su pecado. Pero dice la Escritura, mis hermanos, de que el Señor le dijo: si es posible, pasa de mí, dice, este momento de aflicción, esto que estoy a punto de experimentar. Y él decía: mi alma, dice, está afligida, y afligida, dice, hasta la muerte. Declara, mis hermanos, en la palabra del Señor dice que cuando Jesús estaba orando, dice que gotas, ¿verdad?, de sudor como de sangre caían de su rostro. La intensidad, mis hermanos, muchas veces que el hombre vive en la aflicción. La intensidad, mis hermanos, que muchas veces el hombre y la mujer de Dios vive cuando hay aflicción, cuando está pasando por momentos difíciles. ¿Sabe una de las cosas, el peor error que el ser humano muchas veces comete? Es de que el hombre que no conoce de Dios corre, ¿verdad?, a refugiarse en el alcoholismo. El hombre que no conoce de Dios corre muchas veces, hermano, a la droga. O más bien, mis hermanos, el otro error que el ser humano tiene es que muchas veces corre a contarle su problema, ¿verdad?, al hermano o a la hermana, sin que antes, hermano, venga primeramente ante la presencia de Dios. Ahora, no estoy diciendo, mis amados hermanos, que es malo el que usted venga, ¿verdad?, y comente su problema, su necesidad, la circunstancia que usted está pasando en ese momento a alguien. Pero dice la palabra de Dios, hermano, que es mejor, dice, confiar en Dios antes que en los hombres, mis hermanos. Lo que quiero decir es que usted debe de aprender a tener, amado hermano, su confianza primeramente en el Señor, a quien usted debe de recurrir, hermano,
es primeramente ante la presencia del Señor, y téngalo por seguro que el Señor, amado, lo va a dirigir hacia la persona correcta, hacia esa persona que podrá, mis hermanos, escucharlo, aquella persona que podrá darle un consejo conforme a la palabra de Dios, hermano. Un consejo donde el hombre o mujer que lo va a aconsejar a usted no se va a inclinar, hermano, a lo que usted piensa que está bien o a lo que él piensa que está bien, sino que siempre, mis hermanos, el consejo será conforme a la bendita palabra de nuestro Dios. La importancia de orar, hermano, no solamente nosotros la estamos viviendo en estos tiempos, sino en los tiempos antiguos y en los tiempos del Señor. También, mis hermanos, los discípulos de Jesús oraban. ¿Sabe una de las cosas? Dice aquí, y cuando ores, recuerden de que decíamos en el primer versículo de San Mateo capítulo 6, hermano, de que Jesús está dirigiendo, ¿verdad?, a tres clases de personas. Se estaba refiriendo a los fariseos y a los escribas. Se estaba refiriendo a los discípulos, o sea, a los creyentes. Y se estaba refiriendo también a los gentiles. Tres clases de personas. Y aquí está diciendo, y cuando ores, dando a entender, mis amados hermanos, que los discípulos también oraban. Dice amén. Dice, mis hermanos, que el ejemplo más notable o más notorio que nosotros podemos obtener a través de la palabra de Dios es de que había un hombre que se llamaba Natanael. Y dice que Natanael, hermano, dice, se encontraba debajo de la higuera cuando su hermano lo llamó, porque estaba, dice, meditando en el Señor. Y una de las cosas, hermano, que el Señor le hace ver a Natanael cuando es llamado, le dice, he aquí, dice, un verdadero israelita, en cuyos labios, dice, no hay engaño. Aquel hombre se sorprende y dice, Señor, ¿de cuándo acá o desde cuándo tú me conoces? Pero dice que Jesús le dijo, ¿acaso, dice, cuando estabas debajo de la higuera, no te miré yo? Dando a entender, mis amados hermanos, que Jesús mira más allá de lo que usted puede pensar o imaginar. Jesús escudriña lo más íntimo de nuestro corazón y de nuestros pensamientos. Dado a entender, como dice la Escritura, que antes de que de nuestros labios sean pronunciadas las palabras, Dios sabe de qué cosas usted y yo tenemos necesidad. Amén. Amén. Aleluya. En los tiempos en el Antiguo Testamento habría, mis amados hermanos, tres tiempos de oración que habían sido ya prefijados en los tiempos antiguos. Y para corroborar esto, mis hermanos, en el libro de los Salmos, en el capítulo 55, verso 17, el salmista David declara diciendo de esta manera, el verso 16 y 17 para entenderle mejor, amén. Dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Mire la confianza de este hombre llamado David, hermano. Cuán importante es para nosotros como creyentes no poner nuestra confianza, hermano, en los sistemas del mundo, en los gobiernos del mundo, o en gente que es poderosa y que tiene influencia. Cuán importante para nosotros es aprender, hermano, a clamar al Señor y depender de Dios en todo tiempo. Gloria a Dios. Y dice el salmista David, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él dice, oirá mi voz. Oiga, mi amado hermano, gloria a Jesús. Tarde y mañana, dice, y mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Gloria a Dios. Dado a entender, mis amados hermanos, que aunque el mundo es grande y hay millones de personas, Dios siempre está atento
a la oración de sus hijos. Dios siempre está atento, y para nosotros, amados hermanos, Dios nunca está ocupado, Él siempre está, mis amados hermanos, al momento en que usted clame, al momento en que usted le llame, Él siempre estará para ver cuál es su necesidad y qué es lo que usted necesita. Los 3 tiempos de oración nosotros también lo podemos mirar, hermano, en el caso de Daniel. En Daniel capítulo 6, hermano, verso 10, puede usted mirar allí lo que dice la escritura. Daniel dice que oraba, ¿verdad? Daniel capítulo 6, verso 10, hermano. Lo tiene. Mire lo que dice ahí. En el verso 10 dice: y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, dice, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara, dice, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba. ¿Cuántas veces, hermano? 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de Dios, como solía hacer antes. El poder de la oración, el poder de un corazón contrito y humillado, el poder de un hombre que cree, mis hermanos, que cuando clama o ora delante de Dios recibirá respuesta. La pregunta es ahora para nosotros: ¿cuántas veces oramos al Señor? ¿Cuántas veces, amados hermanos, le clamamos a Él en los momentos difíciles de prueba, de lucha o de circunstancias adversas? ¿Cuántas veces nosotros venimos delante de la presencia del Señor para recibir, hermano, un pronto socorro? ¿Cuántas veces? La mayoría de nosotros, cuando están problemas, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Corremos al Señor? ¿O qué hacemos, hermano? Mire, usted se ha dado cuenta de que Daniel tenía un tremendo problema. A Daniel, mis hermanos, se le había dicho que aquel hombre que fuese hallado orando delante de su Dios, dice que sería, hermano, mandado a la muerte. Había un edicto, había una orden, que nadie podía orar, que nadie podía, mis hermanos, orar a otro Dios, excepto al que aquel hombre, ¿verdad?, el rey quería que orase. Pero Daniel, mis hermanos, que conocía quién era su Dios, él sabía que no importaba, mis hermanos, las leyes que se hubiese puesto, él no podía dejar de hablar o de tener esa comunión íntima con el Señor, porque ahí el Señor le hablaba, ahí el Señor le mostraba las cosas que podrían ocurrir o que estaban ocurriendo. Y una de las cosas que a mí me llama la atención es que cuando a Daniel, mis hermanos, por causa de su desobediencia, es mandado a la fosa de los leones, ¿verdad? A él no le importó. ¿Por qué? Porque tenía su confianza en el Señor. La confianza en el Señor es muy importante, y usted y yo, mis amados hermanos, necesitamos tener plena confianza en el Señor. Necesitamos tener una relación cercana con el Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la oración. Otro ejemplo que nos da, mis hermanos, es la Biblia dice que Pedro, ¿verdad?, y Juan dice subían a orar. En el libro de los Hechos, capítulo 3, hermano, y el verso 1, la palabra del Señor declara específicamente que estos hombres tenían por costumbre también, hermano, subir a orar, subir a tener, hermano, esa comunión con el Señor. Y usted puede ver allí en Hechos, capítulo 3, verso 1, lo que declara la palabra del Señor, diciendo: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿Cuál era la hora novena? Según el calendario, mis hermanos, era 3 de la tarde. Y nosotros miramos que el salmista David decía, ¿verdad?, tarde, mañana y mediodía clamaré a ti. Bien, fíjese cómo pone, mis amados hermanos, el orden, hermano. El Señor dice tarde,
mañana y mediodía clamaré al Señor. Qué hermoso, mis hermanos. Es el mejor lugar, hermano, que nosotros podemos mirar, donde la gente puede orar. En aquellos tiempos, cuando Jesús enseñaba a sus discípulos, dice que el lugar que ellos tenían, los discípulos tenían para orar, eran las sinagogas. Y nosotros podemos mirar también ya, mis hermanos, cuando se erige el templo que estaba en Jerusalén, ¿verdad? Dice que el mejor lugar también para orar, hermano, era en el templo que estaba en Jerusalén. Amén. El mejor lugar para nosotros como creyentes, mis hermanos, es el lugar que se ha, ¿cómo podría decirlo? Que se ha predeterminado, que se ha elegido, el lugar que se ha dedicado para que tengamos nosotros, mis amados hermanos, esa comunión, esa reunión familiar entre hermanos, es este lugar. Amén. Este lugar es a donde usted puede venir y orar cuando lo hacemos, hermano, como comunidad de creyentes que somos. Pero la importancia que usted también debe de asumir, responsabilidad en su vida, es también de orar en su hogar. Amén. Orar en su hogar. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque las batallas personales de cada uno como creyentes las libramos en nuestro hogar. Pero las batallas, amados hermanos, como iglesia, las libramos en este lugar. Por eso es que en este lugar, cuando decimos vamos a clamar, vamos a orar, vamos a interceder, mis amados hermanos, como iglesia nos estamos uniendo, mis hermanos, no para ser vistos, no para ser oídos, porque esa era la costumbre que existía en los tiempos de Jesús, mis hermanos. Los fariseos siempre, cuando alguien llegaba a algún lugar, hermano, para orar, dice la escritura que aquel hombre que era fariseo, cuando aquel publicano, ¿verdad?, estaba orando, mis hermanos, dice que él escuchaba lo que el publicano decía. Y decía, Señor, te doy gracias porque yo no soy como este que está aquí. Señor, yo te doy, dice, los diezmos y ofrendo y ayudo y etcétera, etcétera, mis hermanos. Mientras que aquel pobre hombre decía, Señor, ten misericordia de mí. Una de las cosas que nosotros debemos de hacer, mis hermanos, es de que cada vez que nosotros nos unamos para orar y clamar al Señor por una necesidad o por el bienestar de esta ciudad, claro, entendemos, hermano, que no podemos cambiar el mundo completamente, pero sí podemos cambiar la vida de una persona a través del Evangelio de Cristo, a través de nuestra oración, mis hermanos. ¿Sabe una de las cosas? Nosotros hemos visto como hermanos y hermanas que han clamado por sus familiares que no son convertidos, que han clamado por sus hijos, mis hermanos, encuentran la respuesta de Dios. Porque hay poder en la oración. Hay poder en el nombre de Jesús, mis hermanos. Pero había un problema. Estaba sucediendo algo con estos fariseos en aquel entonces. El libro de San Mateo dice, mis hermanos, hablando el Señor Jesús, le estaba diciendo a los discípulos de que se cuidaran de la hipocresía de los fariseos, que se cuidaran de la apariencia, mis hermanos. ¿Por qué razón les llama, hermano, que eran hipócritas? Porque ellos profesaban algo que realmente no eran. Por eso es de que el Señor está hablando a tres clases de personas. Estaba hablando a los escribas de los fariseos, que los catalogan como hipócritas, porque ellos decían, pero no querían hacer, dicen, ni lo movían las cosas ni con un dedo siquiera. Solamente le imponían, ¿verdad? Le imponían a que hicieran las cosas, pero ellos no hacían más. Sin embargo, dicen al momento, mis hermanos, cuando ellos se reunían para orar, a ellos les gustaba hacerlo en las calles públicamente para que la gente los viera, para que dijeran cuán piadosos eran, pero cuán faltos de amor estaban. Amén, aleluya. Y les hablaba también, mis hermanos, a sus discípulos. El Señor Jesús, hermano, nos habla
ahora nosotros como creyentes, que nos cuidemos, que no haya en nosotros la apariencia externa, sino el cambio interno que Dios produce, mis hermanos. ¿Sabe una de las cosas? La oración, hermano, trae cambios internos a nuestras vidas. Trae cambio de actitudes. Muchas veces hemos visto a nosotros personas que tienen una actitud pésima, que hermanos se comportan de una manera verdaderamente no digna de un creyente, mas sin embargo, cuando ese hermano o esa hermana viene delante de la presencia del Señor y le dice: Señor, por favor, yo sé que te estoy fallando en esta área de mi vida, yo sé que no puedo, que no soy lo que tú quieres que sea, pero por favor ten misericordia de mí, cámbiame, transfórmame, moldea mi carácter, ayúdame a ser diferente. La oración cambia los caracteres. ¿Sí? Hay personas que le dicen al Señor: quítame mi carácter, hermano, y se le quita el carácter, entonces mejor que cambie su carácter. Miren que hay creyentes aquí, mis hermanos, que son pero enojones. Y usted no le puede decir nada, hermano, porque mire, se le sacan las uñas como los gatitos cuando los quiere aventar al agua. Sí, pero la oración cambia el carácter. La oración cambia, transforma. Mire que antes había hermanos aquí que hermanos eran bien enojones, parecían leones. Hoy son unos mansos gatitos. ¿Por qué? Porque la oración los ha cambiado. La oración cambia. Ahora, y cuando no quieren cambiar, un grito le pega a la mujer y hasta el pantalón se le cae. Es que la mujer también, mis hermanos. La necesidad de orar, mis hermanos, la tenemos todos. ¿Cierto o falso? Todos tenemos necesidad de orar. Ahora, aquí, mis amados hermanos, el Señor no nos está diciendo cuánto tiempo específicamente tiene que orar. No le dice: ora mucho, ora poco. Pero si usted ve a través de la vida de Jesús, dice la palabra de nuestro Dios que Jesús, cuando se retiraba, pasaba, dice, la noche entera. Hoy nosotros, mis amados hermanos, cuando hay servicio de oración, venimos, nos arrodillamos y no pasamos la noche entera en oración, sino que nos cae la noche entera en sueño. Falta de oración. Ahora, y yo entiendo muchas veces, porque muchas veces los que estamos aquí, hermano, hacemos un esfuerzo. Por eso dice la Biblia: esfuérzate y sé valiente. Porque hacemos un esfuerzo para venir, hermano, y presentarnos delante de Dios. Yo sé que no es fácil muchas veces pasar, hermano, una hora clamándole al Señor, hermano. Muchas veces usted viene cansado, se ha levantado temprano todos los días. Pero cuando usted se esfuerza, hermano, el Señor ve ese esfuerzo y el Señor lo recompensa. Así es, amén. El Señor lo recompensa. ¿Sabe? A mí me llama la atención lo que Jesús, hermano, nos dice acerca de lo que Jesús pone como ejemplo en el libro de Lucas, capítulo 18, verso 11. Mire lo que dice la escritura allí, mis hermanos. Yo le dije que va a haber Biblia, mis hermanos, porque tenemos que aprender, hermano, a manejar la palabra del Señor, ¿verdad? Así como manejamos el carro, hay que aprender a manejar también las escrituras. Lucas 18, 11. Mire lo que dice, mis hermanos. Dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Mire lo que dice. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo. Mire esta palabra: consigo mismo, de esta manera. Y dice que decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Oiga, ¿cuál era la perspectiva que
que este fariseo tenía de los otros hombres, o cuál era, ¿cómo se dice? La imagen que tenía de los otros hombres. Dice que los otros hombres para él eran todos ladrones. Que para él, dice, todos los demás eran injustos. Que para él todos los hombres eran adúlteros. Ni aún, dice, como publicano. ¿Qué es lo que estaba diciendo realmente ese hombre delante de Dios, hermano? Porque oraba para consigo mismo, diciéndole al Señor más o menos de esta manera. Mire lo que voy a parafrasear, hermano. Se paró aquel hombre delante de Dios y le dijo: Dios, debes de sentirte orgulloso de mí como hombre, porque yo sí soy perfecto, porque yo soy muy superior a los cualquiera que están aquí, o a todos los hombres que están aquí. Debes de sentirte orgulloso. Oiga, la escritura dice de que alguien que presume de esa manera, Dios no lo mira. La escritura dice claramente, mis hermanos, que Dios, hablando en el Antiguo Testamento, dice: yo, dice, miraré al que es pobre y es humilde. Pero Dios, hermano, rechaza una actitud, hermano, egocéntrica. Dios no va, mis hermanos, con el orgulloso, con el que es altivo de corazón. Nuestra oración, mis hermanos, es para compungirnos delante de la presencia del Señor, hermano, y que realmente nosotros nos demos cuenta que verdaderamente, como Él está allá arriba de los cielos, nosotros estamos en la tierra, mis hermanos. Realmente nosotros no somos nada. Gloria a Dios. En el libro de Isaías, capítulo 66, verso 2, declara la palabra de nuestro Dios de esta manera. Mire, 66, verso 2 dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Y el verso 2 dice, mire lo que dice el verso 2: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero mire lo que dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Oiga, mi hermano. Entonces, mis hermanos, vale la pena doblegar nuestro orgullo. Así es, amén. Vale la pena abandonar nuestra soberbia. Vale la pena, mis hermanos, humillarnos, hermano, bajo la poderosa mano del Señor, para que al tiempo de Dios nos exalte, ¿verdad? Amén. Y no ser, hermano, como este hombre que dice la escritura que oraba para consigo mismo, corroborando, mis hermanos, lo que habla del hombre que es orgulloso, que es altivo. Mire lo que dice Santiago capítulo 4, verso 6. ¿Usted lo tiene? Santiago capítulo 4, verso 6. Dice la palabra de nuestro Dios, hermano. Amén. Pero Él da mayor gracia. Por eso Dios dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a ¿quién, mis hermanos? A los humildes. Gloria a Dios. Y el consejo de Dios para nosotros es: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Aleluya. La oración, mis hermanos, Gloria a Dios. la oración debe de ser con una actitud de humildad. Aleluya. Amén. La oración, mis hermanos, debe de ser con una actitud de un corazón que ha confiado en su Señor y Salvador. Amén.
sabiendo, mis amados hermanos, que Dios contestará, Aleluya. siempre y cuando sea la voluntad de Él. Así es. Porque por ahí, mis hermanos, se dice alguna de las, ¿verdad? De las enseñanzas de hoy en día, mis hermanos, dice que todo lo que usted pida, Dios se lo va a dar. Y eso es una gran mentira. Eso es una gran mentira, mis hermanos. Imagínense que alguna de nuestros hermanos o hermanas que están aquí no sepa manejar y le están pidiendo un carro. Y el Señor se los da y se trepa sobre él y no sabe manejar. ¿Qué va a hacer? Se va a matar. Yes. Aleluya. ¿Verdad que sí? Ajá. Entonces, mis hermanos, la teología de las enseñanzas de hoy en día muchas veces quieren confundir al creyente pensando de que como somos hijos de Dios, nosotros podemos decirle a Dios: Señor, dame una casa, dame un carro, dame dinero, dame esto, aquello. Hermanos, solamente pensando en nosotros. Y eso no es así. No. Aleluya. Eso no es así. Gloria a Dios. ¿Por qué razón dice el libro de Santiago? Vosotros no recibís. ¿Por qué? Porque pedimos mal. Porque muchas veces pedimos, mis hermanos, para la vanagloria de nosotros mismos, para el gusto de nuestra carne. No pedimos para que el nombre de Dios sea glorificado. Un trabajo es una necesidad, ¿cierto o falso? Y cuando usted ora al Señor y le dice: Señor, por favor, te suplico, Señor, concédeme, dame un buen trabajo para que yo pueda traer, Señor, el sustento a mi familia, a mi casa, o a mi hogar. Hermano, esa oración el Señor la está escuchando. Porque Él sabe que a través, hermano, de ese trabajo va a llevar usted el sustento a su familia. Pero que usted le está pidiendo otra cosa, mis hermanos: Señor, permíteme que yo llegue y sea un abogado, hermano, y no ha estudiado para eso. ¿De qué manera Dios lo va a hacer? Entonces, hermano, el Señor le habla a sus discípulos diciéndoles: deben de tener cuidado con esa hipocresía de los fariseos. Deben ustedes de ser genuinos. Que no haya apariencia solamente. Que si va a derramar sus lágrimas delante de la presencia del Señor, hermano, que sea porque el Señor lo está tocando. Gloria a Dios. Está derramando sus lágrimas delante de la presencia del Señor, hermano, porque verdaderamente siente que su corazón, ¿verdad?, está contrito y humillado ante su presencia, porque reconoce que es malo, porque reconoce que ha sido desobediente, porque reconoce que todavía hay en su corazón, mis hermanos, aquel dolor, aquel rencor, aquel odio que no lo puede sacar. Y usted viene ante la presencia del Señor y le llora y le dice: Señor, por favor, dame fuerzas, ayúdame a perdonar, a olvidar, dame fuerza, Jesús. Pero el que es, hermano, arrogante, el que es soberbio, sabe que su problema está ahí y no lo reconoce. ¡Qué terrible! Sabe verdaderamente, mis hermanos, de que muchas veces las consecuencias de su vida muchas veces vienen por la desobediencia, pero ni así lo reconoce. Muchas veces, hermano, la amargura del espíritu, la amargura de uno, mis hermanos, está en el corazón por falta de perdón, pero no lo reconoce. Y cuando nosotros venimos ante su presencia, reconociendo lo que verdaderamente hay en nosotros, y le pedimos en oración para que el Señor nos ayude, téngalo por seguro que Dios lo hará. Dios lo hará. Ahora, mis hermanos, en el verso 6 dice: mas tú, Dios se está dirigiendo no a los fariseos, no a los escribas, no a los gentiles. El Señor se está refiriendo a sus discípulos. Y les dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, pareciera que hubiese un contraste, ¿verdad? Pero no es así.
la escritura nos enseña en el Antiguo Testamento de que, hermano, en los tiempos de Nehemías, hermano, el pueblo de Israel pasó orando de pie delante de la presencia del Señor. No hay ningún contraste. Lo que está diciendo, mis hermanos, de que muchas veces nosotros necesitamos también encerrarnos en un lugar específico para tener comunión con Dios. Dice amén. Para estar en comunión, para contarle al Señor nuestras cosas que estamos pasando. Aquí hay un contraste, mis hermanos, entre el hipócrita y un creyente. Porque el hipócrita aparenta, mientras que el creyente es sincero. ¿Me explico? El hipócrita, mis hermanos, usted sabe de que en los tiempos antiguos en Roma, hermano, a los artistas que hoy en día se conocen, usted ve a un artista, ¿verdad? Y qué bien representa su papel. Miren, mis hermanos, artistas, hombres y mujeres que lloran de verdad. ¿Sabe en qué pensarán cuando están haciendo una escena de esas? Pero usted los ve, mis hermanos, que derraman y lloran como que si fuera verdad lo que está pasando. Pero son artistas. En los tiempos, hermano, cuando recién se inició esto en Roma, se le conocía a ese tipo de personas como gente hipócrita, que aparentaban, hacían bien un papel, pero no era real. Y sabe, eso es lo que eran los fariseos en aquel entonces. Pero Jesús les dice: no sean como los fariseos. Si van a ser creyentes, sean creyentes verdaderos. Amén. Gloria a Dios. El creyente verdadero no aparenta, el creyente verdadero reconoce. Gloria a Dios. Reconoce su debilidad. Reconoce su dolor, su tristeza, la causa de su problema, reconoce, y cuando viene delante de la presencia del Señor y lo presenta, Dios le tiende la mano para ayudarlo. Porque hay un contraste entonces, porque los dos oran, pero lo hacen de manera diferente. El hipócrita lo hace muchas veces para llamar la atención de la gente. Pero el creyente verdadero lo hace para captar la atención de Dios. Amén. Amén. Aleluya. ¿Me expliqué, mis hermanos? El hipócrita busca gloria para sí mismo. El creyente sincero busca humillar su corazón delante de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Ahora, mis hermanos, voy terminando ya. La oración no se practica por imposición religiosa. ¿Sí me explico? O sea, la oración, mis hermanos, no es algo que se le impone a usted porque es creyente. La oración, hermanos, se nos enseña a nosotros a orar porque el Señor Jesús nos enseñó a orar. Y dijo: oren siempre para que no caigan en tentación. Entonces no es una práctica, porque luego dicen ¿verdad? Los gentiles, hablando de los gentiles, la palabra gentil quiere decir pagano, alguien que no conoce a Dios. Entonces dicen los paganos: es que allá en tu iglesia, ¿verdad? Allá oran, allá hacen eso. Sí, y allá en tu iglesia, ¿qué hacen? Bueno, allá rezan. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre orar y rezar? Hay mucha diferencia. Hermano, orar es la consecuencia del corazón o el anhelo de un corazón que tiene sed y necesita de Dios. Aleluya. Amén. Por eso es que nosotros oramos. Gloria a Dios. Porque tenemos, hermano, necesidad. Tenemos el deseo de acercarnos a Dios y conocerlo cada vez más. Sentimos en nuestro corazón, hermano, como esa sed, como dice la Escritura, como el siervo busca por las aguas. Amén. Amén. Así Aleluya. clama a ti, dice: oh Dios, el alma mía. Ahora, una de las cosas que Jesús, hermano, estaba recalcando en estos pasajes
era de que la oración de los fariseos era una oración fría y muerta. Fíjese qué tremendo, ¿verdad? La oración de los fariseos era fría y muerta. Pero la oración de un creyente es guiada por el Espíritu Santo. El corazón de un creyente, mis hermanos, siente la necesidad de clamar a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. ¿Por qué cree que usted, mis hermanos? Mire, yo no sé si usted tiene este hábito, pero de pronto está haciendo algo y de pronto dice, gloria a Dios. Aleluya. Bendito tu nombre, Jesús. De pronto sale, ahora, usted se ha dado algún golpe cuando está trabajando, ¿qué es lo que sale de sus labios? Una mala palabra. Una mala palabra. ¿Por qué? Porque es el momento en que el enemigo descuidó, ¿verdad? Usó en un descuido, en ese golpe, mis hermanos. Usted no estaba pensando en Dios, usted estaba pensando en su trabajo. Y cuando usted llega y se pega en el dedo gordo, aleluya. En vez de decir aleluya, gloria a Dios, dice. Hasta le quiere pegar el martillo. Sí, hasta avienta el martillo por allá, como que si el martillo tuviera la culpa. Avienta el dedo, es el que tuvo la culpa por no haberse quitado. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Y dice: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Amén. Aleluya. ¿Por qué razón entonces no recibimos respuesta a las cosas que estamos pasando, necesidad o cosas adversas, hermano, la solución a las cosas? Porque muchas veces no declamamos. Amén. Así es. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Amén. Amén. Jovencita, jovencito, niño, niña, yo quiero decirte que si tú desde temprano comienzas a clamarle al Señor en tu necesidad, Dios te responderá. Amén. Dios te va a responder. Amén. Como padres necesitamos enseñar a nuestros hijos que cada vez que ellos sientan o tengan, hermano, la necesidad de algo en sus vidas, algo que quizás nosotros no podamos darle, pero que Dios conoce, Dios se nos dará. Amén. Pero ¿qué tienen que hacer ellos? Solamente tienen que clamarle al Señor. Gloria a Dios. Amén. El verso 7 dice: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Aquí menciona a los gentiles. Esa tarde usted ha aprendido que cuando Jesús se estaba refiriendo en esta porción de la palabra, se estaba refiriendo a 3 clases de personas. Y esto quiero que se quede bien, hermano, sembrado en su corazón. Estaba hablando de los escribas y de los fariseos, que la actitud de ellos era gente hipócrita. Alardeaban de algo que no eran. Lo segundo, se refiere a sus discípulos, hombres y mujeres que se acercaban a él porque tenían el deseo de cambiar el rumbo de sus vidas. Nosotros estamos aquí porque eso es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ha cambiado el rumbo de nuestras vidas, ha cambiado nuestro destino. La palabra de Dios dice que todo aquel que no tiene a Cristo es reo de muerte y va camino a la condenación. Pero dice la Escritura que aquel que ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, dice que es adoptado por Cristo, por Dios a través de Cristo, perdón. Y que Dios le da la seguridad de vida eterna. En el verso 7 dice: y orando no uséis vanas repeticiones. ¿Saben que el Señor no necesita, hermano, muchas veces de abundancia de palabras? ¿Sí sabía eso usted? El Señor no necesita muchas veces de abundancia de palabras. Hay muchas personas que cuando vienen y están pasando por una necesidad tremenda, muchas veces no salen palabras de ellos.
Lo único que sale de ellos, hermano, es aquel dolor, aquellas lágrimas, hermano, derramándose delante de la presencia del Señor, porque no saben qué hacer, no saben a qué recurrir. Pero cuando vienen ante la presencia del Señor, aquellas lágrimas hablan más que 1000 palabras. Gloria a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Por eso dije que el Señor no necesita de muchas veces de abundancia de palabras, sino de una actitud, de un corazón contrito y humillado. Mire qué hermoso, hermano. Aleluya. Los fariseos, dice la escritura, que hacían largas oraciones. Pero a mí me llama la atención la actitud de esta gente. Porque esta gente, mis hermanos, no solamente hacían largas oraciones en las calles, en público para que lo vieran, en las sinagogas, sino que estos hombres también hacían largas oraciones en las casas de las viudas. ¿Y por qué razón cree usted que hacían largas oraciones? Para poder despojar a las viudas de todos sus bienes. Mire qué terrible. Qué terrible los fariseos, hermano. Ahora, todo lo contrario con los gentiles. Los gentiles usaban, hermanos, oraciones repetitivas. Cuando hablo de gentiles, hablo de gente que no conoce a Cristo, gente pagana, dice la Escritura. Y esas repetitivas, ¿cómo se dice? Oraciones repetitivas se conocen hoy en día como rezos. Y rezo, mi hermano, rezar es algo, mis hermanos, que hace la persona, ¿verdad? De que está siempre repitiendo algo que ya está escrito. Amén. O algo que se aprendió de memoria. Por eso, hermanos, si usted puede ver, ¿verdad? La gente que es religiosa siempre andará con una cruz y un collar, hermano, con un sinnúmero de perlitas o perlas. A eso se le conoce como. ¿Y qué es lo que hace? Agarran uno por uno y le van dando vuelta y le van dando vuelta. Dios te salve, Dios te libre, Dios te Ave María y que tanta cosa, mi hermano, rezando lo mismo, repitiendo lo mismo. Y no sucede nada. Al igual, mis hermanos, que hacían, ¿verdad? Los profetas de los Baales. Que dicen que los profetas de los Baales, hermanos, no solamente, ¿verdad? Le clamaban a sus dioses, sino que sacaban sus cuerpos. Pero cuando Dios no quiere que ocurra nada, no ocurre. Cuando Dios dice no, es no. Mira, mis hermanos, que aún el enemigo, el Señor lo pone en su lugar. Gloria a Jesús. El Señor, hermano, cuando le da una orden al enemigo, lo tiene que obedecer. Amén, aleluya. Porque no se manda a él solo. Dios, a pesar de que está, ¿verdad?, en un mundo donde, hermano, la mayoría está siendo gobernada por él, Dios tiene siempre el cuidado de su pueblo y de esta tierra. Amén, aleluya. Orar y rezar, hermanos, son cosas diferentes. Orar es hablar con Dios, Amén. Amén, entablar una aleluya. comunicación, una charla, una plática. Amén, amén. Rezar, mis amados hermanos, es recitar algo repetitivo. En la oración nosotros, hermanos, nos acercamos al Señor y la usamos como una herramienta, mis hermanos, para estar en comunión con Dios. En los rezos, hermano, por más que reza la gente, no pasa nada. Dios, hermanos, conoce la necesidad de los creyentes. Amén, aleluya. Isaías capítulo 65, verso 24. Es el último texto que tengo aquí. Isaías capítulo 65. Es muy importante, mis hermanos, estas enseñanzas. Lo tiene, 65, verso 24. Mira lo que la palabra de Dios dice, mis hermanos. Verso 24 dice:
Y antes dice que clamen, oiga, responderé yo. Así dice la escritura, ¿no? Mientras aún hablaba, dice, hablan, yo habré oído. Isaías 65, verso 24. Y antes de que clamen, dice, yo responderé. Y antes dice de que me pidan, dice, yo ya les habré escuchado. Ese es el Dios el cual nosotros servimos. Termino diciendo lo que dice el verso 8 del libro de San Mateo. Y el Señor nos da, hermano, ¿cómo puede decirlo? Un consejo, y debemos de tomarlo. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos. ¿A quiénes? A los escribas y fariseos y a los gentiles. Porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Ahora, si usted no le pide, no va a recibir nada. Por eso yo siempre he enseñado, hermano, cuán importante es para los jóvenes, jovencitas, que oren por su esposo. Cuán importante. A usted pensará, y a veces cae de chiste, pero sabe una de las cosas, yo le oré al Señor por mi esposa. Como digo la hermana, no me dio lo que yo quería, pero sí me dio lo que yo necesitaba. ¿Verdad que sí? Quería un de ojos azules, pero... Imagínense. Entonces, ¿cuántos de nosotros, hermano? ¿Cuántos de nosotros, verdad? Quizá usted había puesto la mirada en alguien más, sus ojos en alguien más, y de pronto le llegó el más feíto, la más feíta. ¿Por qué? Porque Dios no le va a dar lo que usted quiere, Dios le va a dar lo que usted necesita. Para que usted aprenda a servirle y a caminar en el Señor. Por eso los que están solteros, oren al Señor, pídale al Señor, hermano, pídale a Dios, ore al Señor, para que le dé un buen esposo, le dé una buena esposa. Mire, lo que comienza mal, terminará mal. Pero lo que comienza, mis hermanos, bien en los planes de Dios, ténganlo por seguro que tienen el 99.9% de que terminará bien. Porque Dios está en el asunto. Pero si Dios no está en el asunto, mejor ni se meta. Amén. Entonces, hermanos, el poder de la oración. Ore. Como dice la palabra, orar siempre para que no caigamos en tentación. Póngase de pie en esta tarde. Gloria a Jesús. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno es el Señor, ¿verdad, hermano? Gloria a Jesús. Padre, te doy gracias, Señor, en esta hermosa hora. Te doy gracias por la enseñanza de tu palabra, mi Dios. Oramos, Señor, delante de tu presencia y te pedimos que nos des ese espíritu de oración. Que cada vez que nosotros vengamos a clamar, que cada vez que nosotros vengamos a humillarnos delante de tu presencia,